Hola, soy Jesus, me encantan las wallets y los soportes metálicos para guardar tu frase de recuperación. En este video tengo la oportunidad de probar la Material Bitcoin, una placa de metal la cual incluye ambas funcionalidades, ya que es una wallet y también es un soporte metálico prácticamente indestructible. Veremos el unboxing, las especificaciones y un tutorial completo de cómo utilizar esta wallet, así como también pruebas de resistencia. Así que si estás interesado en guardar bitcoins a largo plazo, no te puedes perder este video. Especificaciones. Las placas de Material Bitcoin están fabricadas con acero inoxidable AISI 304L, por lo que son extremadamente resistentes al óxido y capaces de soportar temperaturas de hasta 900 grados centígrados. Las medidas de la placa son 86 mm por 54 mm por 2 mm, como una tarjeta de crédito. En el anverso de la placa tenemos la dirección de Bitcoin, con la cual vas a enviar bitcoins a tu placa, como también verificar tu saldo. Dicha dirección viene en formato de texto y en código QR. En el reverso de la placa tenemos la clave privada oculta con un vinilo metálico. Esta clave es necesaria para sacar tus bitcoins de la placa. Material Bitcoin promociona esta wallet como la más segura del mundo. Veamos las principales características de esta placa para comprobar si es cierto. Número 1. Ofrecen una garantía de 100 años. Comprobado, ya que ningún otro fabricante de wallets ofrece esta garantía. Número 2. Inmune a hackers. Comprobado. Esta wallet no tiene conexión a internet y no se pueden transmitir datos. Número 3. Sin electrónica. Comprobado. Es una placa de metal. Número 4. Independiente de ninguna compañía. Comprobado. Si Material Bitcoin deja de dar soporte, esta wallet seguirá funcionando. Número 5. A prueba de fuego. Por comprobar. Número 6. Sin software. Comprobado, es una placa de metal y todo el funcionamiento se realiza con software open source independiente de Material Bitcoin. Número 7. A prueba de agua, por comprobar. Número 8. Fabricado sin conocerse la clave privada. Este punto puede ser el que nos genere más dudas, ya que debemos confiar en Material Bitcoin. Yo personalmente confío en ellos por 3 razones. Primero, porque el proceso de fabricación que describen en su web, sin cámaras, automatizado, sin intervención humana, es prácticamente idéntico al de fabricación de una tarjeta Visa o Mastercard. Yo he tenido la oportunidad de entrar a una fábrica de tarjetas bancarias y es tal cual, sin cámaras, automatizado, sin intervención humana, y obviamente ellos tienen tu nombre, tu número de tarjeta, tu código de seguridad e incluso tu PIN. Entonces, si confiamos en las tarjetas bancarias, ¿por qué no confiar en Material Bitcoin? Segundo, es una empresa española y las leyes en Europa son muy exigentes. Deben pasar por auditorías, certificaciones, regulaciones, etc. Simplemente no pueden ofrecer este nivel de seguridad y no cumplirlo, es sumamente delicado. Y tercero, hay un equipo entero de personas detrás de este proyecto, personas que dan la cara y simplemente si pasa algo, se podrían meter en un problema muy grave. Así que, comprobado. Y número 9 es seguro. Sí, es seguro, pero debes tomar en cuenta que tener una Material Bitcoin es equivalente a tener dinero en efectivo, ya que cualquier persona que tenga acceso a tu placa tendrá acceso a tus bitcoins. Es por esto que es nuestra responsabilidad guardar esta wallet en un lugar seguro, ya que si no lo hacemos estaríamos comprometiendo todo el trabajo que han hecho en Material Bitcoin para crear esta placa. ¿Para quién es Material Bitcoin? Esta placa es para cualquier persona que quiera guardar Bitcoin a largo plazo y sin complicaciones, ya que no necesitas instalar nada ni configurar nada para empezar a guardar tus Bitcoins. Simplemente debes enviarlos a la dirección de tu placa y ya está. Por su diseño elegante y práctico, también es ideal para hacer un regalo muy especial, como por ejemplo una boda. Sería un regalo súper original para los novios recibir una Material Bitcoin con un poco de Bitcoin dentro. Regalo de empresa,
Sería un gran regalo tanto para los empleados de la empresa como para los clientes. Y para nacimientos, puedes regalar una Material Bitcoin a un bebé, y tanto los padrinos como los padres pueden quedarse con la dirección de su placa e ir metiendo Bitcoin cada vez que puedan, para así asegurar su futuro. Lo más interesante de todo esto es que las placas se pueden personalizar con el nombre. Para comprar una placa Material Bitcoin simplemente te recomiendo que lo hagas desde su página web oficial. Y tienes tres opciones: la estándar, la camuflaje, que como pueden ver el nombre es más difícil de leer al estar formado por números y letras, no tiene el logo de Bitcoin y la URL también está camuflada. Y tienes la versión personalizada, la cual tiene las mismas características de la versión estándar, pero además puedes personalizarla con tu nombre real, nombre de empresa, alias, etc. Al momento de grabar este video están en una campaña de Kickstarter, con la cual puedes conseguir tu Material Bitcoin con un descuento del 11%. Bien, aquí nos ha llegado nuestra Material Bitcoin. La caja es como si hubiésemos comprado un artículo de joyería o algo así. La verdad se ve muy elegante. Voy a cortar este sticker de seguridad, abrimos la caja y nos incluye una tarjeta con un código QR, el cual nos llevará a la web de materialbitcoin.com/instrucciones. Otra tarjeta con un código QR, el cual nos llevará a la web materialbitcoin.com/empezar. 2 vinilos metálicos adicionales para proteger nuestra clave privada, y dentro de este sobre termosellado tenemos la Material Bitcoin. Lo abrimos y wow, aquí tenemos nuestra placa. Realmente se ve espectacular y me impresiona mucho el código QR. Parece una tontería, ya que imprimir un código QR en papel no tiene ciencia, ¿verdad? Pero yo he estado en fábricas donde graban códigos QR con láser sobre tarjetas de plástico, y es una auténtica locura. Calibrar la intensidad del láser, ya que mucha potencia quema la tarjeta y muy poca potencia no se lee, la calidad del código QR, ya que si no tiene una calidad mínima no se puede escanear, la temperatura del láser, etc. Y hacer esto en metal no me lo puedo ni imaginar. Y por la parte de atrás tenemos la clave privada protegida con un vinilo metálico. Sinceramente, espectacular. Ok, ya tienes tu placa Material Bitcoin, pero no sabes por dónde empezar. No te preocupes, si escaneas el código QR de la tarjeta que dice Descubre todo sobre Material Bitcoin, llegarás a una web donde te explican paso a paso todo lo que necesitas saber sobre esta wallet, cómo se usa, cómo comprar Bitcoin, cómo meter Bitcoins en tu placa, cómo sacar Bitcoin de tu placa, etc. Si escaneamos el código QR de la tarjeta que dice ¿Quieres Bitcoin en tu placa?, llegarás a una web donde tienes un video con las instrucciones de la placa y preguntas frecuentes. Y si escaneas el código QR de la wallet, no llegas a ningún sitio. Recuerda que esta es tu dirección para recibir Bitcoins, pero también puedes consultar tus fondos con esta dirección. Para hacer esto simplemente copiamos la dirección y la pegamos en páginas como blockchain.com/explorer. Aquí pegamos la dirección de nuestra wallet y nos dice que no hay transacciones y que no tenemos Bitcoins en esta wallet. Lógico, ya que aún no he enviado Bitcoins a esta wallet. Como esta página hay muchas, como por ejemplo blockstream.info, que te muestra la misma información en un formato un poco diferente. Ok, vamos a comprar un poco de Bitcoin. Para este tutorial voy a utilizar el exchange crypto.com, pero el procedimiento es muy similar en todos los exchanges. Así que entramos en crypto.com, seleccionamos Bitcoin y aquí nos aparece un botón azul grande que dice comprar BTC. Presionamos este botón y aquí nos da la opción de comprar Bitcoin con una tarjeta de crédito, desde una wallet de criptomonedas que tengas en este exchange, o si tienes dinero fiat en este exchange. Para este tutorial voy a seleccionar la opción de tarjeta de crédito. Presionamos aquí donde dice añadir tarjeta de crédito o débito y colocamos los datos de nuestra tarjeta.
Ok, ya he añadido mi tarjeta de crédito. Ahora debo seleccionar la cantidad de Bitcoin que quiero comprar, unos 100 euros. Le doy a comprar BTC y nos informa que nos van a cobrar una comisión del 3% por utilizar tarjeta de crédito. Vale, le digo que entiendo y le doy a continuar. Confirmo. Aquí debo colocar nuevamente el código de seguridad de la tarjeta de crédito y ahora debo confirmar esta compra en la página de mi banco. Una vez confirmamos esta compra, volvemos a crypto.com y listo, ya hemos comprado un poco de Bitcoin. Ahora voy a enviar estos Bitcoins a la wallet de Material Bitcoin. Para hacer esto, entro a crypto.com, presiono en el logo y selecciono la opción Crypto Wallet. Entro en Bitcoin, marcamos la opción Transferir, Retirar a una wallet externa, añadimos la dirección de nuestra wallet escaneando el código QR, le asignamos un nombre a esta wallet y la añadimos a nuestra lista de direcciones. Deben tener en cuenta que en crypto.com, por razones de seguridad, debemos esperar 24 horas para poder enviar bitcoins a una nueva dirección. Así que mientras esperamos, la voy a llevar a la playa a ver si realmente es resistente al agua y al óxido. Aquí la dejé todo el día. Y sin pasarla por agua dulce ni nada, la dejé así por varios días. Y no tiene señales de óxido ni corrosión. Así que, comprobado. Bien, ya han pasado 24 horas, entramos en nuestra wallet de Bitcoin, retirar, a una wallet externa, y aquí tenemos guardada nuestra dirección de la wallet Material Bitcoin. Seleccionamos esta dirección, seleccionamos la cantidad que queremos enviar, en este caso el máximo, le damos a retirar y aquí debemos confirmar esta transacción. Algo que deben tener en cuenta es que las comisiones de los exchanges son altísimas. A mí me van a cobrar 0,0006 BTC por esta transacción, que al precio actual de Bitcoin son más de 20 euros. Por lo que te recomiendo que vayas comprando Bitcoins regularmente y una vez tengas una buena cantidad lo envíes a tu placa, ya que no es lo mismo pagar 20 euros de comisión por enviar 2000 euros en Bitcoin que pagar 20 euros de comisión por enviar 100 euros de Bitcoin. Confirmamos. Ahora tenemos que ingresar un código que nos van a enviar al teléfono y el código de nuestra aplicación de doble autenticación. Listo, ya hemos enviado Bitcoin a nuestra placa. La confirmación de esta transacción puede tardar minutos e incluso horas, así que tenemos que ser pacientes. Pasados unos minutos podemos volver a blockchain.com/explorer y aquí podemos ver que actualmente tenemos 78,56 euros y todos los detalles de la transacción. Felicidades, si has seguido los pasos hasta aquí, ya tienes tus primeros bitcoins en tu placa. ¿Y qué tan resistente es esta placa? Pues mucho. La tuve en fuego por mucho tiempo e incluso utilicé un soplete.
Y como si nada. Simplemente quedó un poco sucia. La limpié con un poco de alcohol isopropílico. Y listo, como nueva. Así que, comprobado. Para retirar tus bitcoins de la placa, primero debes instalar una wallet en tu PC o en tu teléfono que tenga la opción de barrer o sweep. Para este tutorial voy a instalar Electrum, así que nos vamos a electrum.org y en la pestaña Download seleccionamos nuestro sistema operativo, en este caso Windows. Instalamos Electrum. Al abrir Electrum creamos un monedero estándar. Clic en Siguiente, creamos una semilla nueva, clic en Siguiente y esta sería nuestra frase de recuperación de la wallet que estamos creando en Electrum. La copiamos ya que en el siguiente paso la tenemos que comprobar. Comprobamos la frase de recuperación, asignamos una contraseña y listo, ya hemos creado nuestra wallet de Electrum. Ahora debemos retirar el vinilo protector que cubre nuestra clave privada. Y en un lugar seguro y sin cámaras, ya que cualquier persona que tenga acceso a esta clave privada tendrá acceso a nuestros fondos, así que debemos tomar todas las precauciones necesarias, como por ejemplo desconectar tu PC de internet y cualquier medio de transmisión de datos, activando el modo avión, y así interrumpir cualquier transmisión de datos en tiempo real. Hacemos clic en Cartera, Llaves privadas, Barrer, y aquí debemos copiar con mucho cuidado nuestra clave privada. De hecho, voy a utilizar el teclado de pantalla de Windows, ya que haciendo esto ningún keylogger podrá almacenar nuestra clave privada. Y esta dirección es la dirección de la wallet que acabamos de crear en Electrum, no es la dirección de nuestra Material Bitcoin. Una vez que hayamos colocado nuestra clave privada correctamente, hacemos clic en Barrer y Electrum nos va a pedir que confirmemos la transacción, la cantidad a enviar y la comisión de red. Mientras más comisión paguemos, más rápida será la transacción y mientras menos comisión paguemos, más lenta será la transacción. ¿Y por qué nos pregunta esto? Porque al barrer nuestra placa es como si rompiéramos una hucha y los fondos que tenemos en la Material Bitcoin se van a transferir a Electrum. Si consultamos nuevamente la dirección de nuestra placa en blockchain.com, podemos ver que ya no tenemos Bitcoin, lo que confirma que están de camino a Electrum. Y luego de unos minutos podemos ver nuestro saldo en Electrum con un check verde indicando que se han hecho todas las verificaciones y que podemos disponer de nuestros fondos. Ahora podemos enviar nuestros Bitcoins a otra wallet o a un exchange para convertirlos nuevamente a euros. Para este tutorial voy a enviar mis fondos a Binance, así que selecciono la pestaña Enviar y aquí en Pagar debo poner mi dirección de Binance, la cual se encuentra en Wallet, Fiat and Spot, Bitcoin, Deposit. Aquí debo seleccionar la red, que en este caso es Bitcoin. Por favor, mucho cuidado con esto, ya que si enviamos nuestros fondos a una red distinta a Bitcoin podemos perder nuestros fondos. Copiamos esta dirección, la pegamos en Electrum, ponemos una descripción, la cantidad que queremos enviar, que en este caso es el máximo, hacemos clic en Pagar y nos muestra el mismo mensaje que nos apareció anteriormente. Debemos confirmar la transacción, seleccionar la comisión que vamos a pagar e introducir nuestra contraseña. Y listo, ya hemos enviado nuestros fondos a Binance. Esperamos unos minutos y vemos que ya casi está confirmada la transacción en Electrum. Así que vamos a Binance, Wallet, Fiat and Spot, seleccionamos el historial de transacciones y aquí tenemos los fondos que hemos enviado desde Electrum. Si nos vamos a Google podemos ver que nos han llegado 77,89 euros de los 100 euros iniciales, debido a las comisiones del exchange y las tarifas de la red de Bitcoin.
Es por esto que esta wallet no es para utilizarla a diario. Es una wallet para acumular bitcoins y mantenerlos en nuestra placa por mucho tiempo. Como capa adicional de seguridad, volvemos a nuestra wallet de Electrum, hacemos clic en archivo y seleccionamos la opción eliminar. Nos pregunta si queremos borrar el monedero, seleccionamos sí, colocamos nuestra contraseña y monedero borrado. Ya no quedaría ningún rastro de lo que hicimos. Ahora debemos proteger nuevamente la clave privada con uno de los vinilos metálicos adicionales incluidos. Y como pueden ver, mi placa tiene algunos arañazos y ha cambiado un poco de color. Estas son las únicas marcas que tiene después de quemarla y dejarla en el mar todo un día. Prácticamente está como nueva. Ahora que sabes cómo funciona tu placa, quizás tengas estas dos preguntas. Número 1. ¿Qué pasa si pierdo mi placa? Ya sabemos que es prácticamente indestructible, pero dependiendo de la situación en la que te encuentres, posiblemente no la puedas recuperar y perderías tus bitcoins para siempre, al menos que tengas una copia adicional de tu clave privada. Puedes copiar tu clave privada en una libreta o utilizar un soporte metálico como por ejemplo la cápsula de CryptoSteel, el cual es el único soporte que he probado con los caracteres especiales, números, mayúsculas y minúsculas necesarios para guardar tu clave privada. Y esta copia de tu clave privada la debes guardar en un sitio geográficamente distinto a tu placa material Bitcoin. Por ejemplo, dejas tu placa en casa y la copia de la clave privada en tu oficina. La desventaja de hacer esto es que debes proteger tanto tu placa como la copia de tu clave privada, incrementando de cierta manera la vulnerabilidad de tus bitcoins. Pero la ventaja es que puedes recuperar tus fondos en caso de pérdida. Número 2. ¿Y qué pasa si me roban la placa? Si tienes una copia de tu clave privada, no todo estaría perdido, ya que se convertiría en una carrera contrarreloj para barrer los bitcoins de la placa. Quien lo haga primero se queda con los bitcoins. Ahora vamos a convertir algo de bitcoin a euros para poder gastarlos. Entramos a Binance y seleccionamos la opción Trade y la pestaña Convertir. Aquí vamos a convertir 0,0004 bitcoin a euros, que son aproximadamente 15 euros. Ahora vamos a billeteras, Spot, selecciono euros, presiono en retirar y tengo dos opciones: transferencia bancaria, SEPA, con 2 euros de comisión y tarda de 1 a 2 días laborables, o enviar los euros a una tarjeta Visa. Para este ejemplo voy a enviar los euros a una tarjeta Visa del banco Vivid. Le doy a continuar, le pongo el monto en euros que quiero retirar, presionamos en continuar, introducimos el código que nos llega al email y el doble factor de autenticación y vean en tiempo real cuánto tiempo se tarda desde que le doy a confirmar el retiro hasta que llega a Vivid. Tarda tan solo unos segundos. Y aquí ya tengo mi dinero disponible para gastar. Bien, este viaje empezó en La Coruña, llegó a Barcelona. De Crypto.com pasó por Binance y finalmente llegó a Vivid. Desde Barcelona y con un refresco de manzana, brindo por el equipo de Material Bitcoin y esta gran wallet que han creado. Salud. Para ver más videos como este semanalmente, te invito a que te suscribas haciendo clic aquí en el logo del canal y que veas estos dos videos. Gracias y nos vemos pronto.